Buena gente, heme aquí otra vez con vosotros. ¿Cómo va? Espero que bien de bien. Mi nombre es Ariel Janowski y hoy, en Por si no lo sabías, te voy a compartir datos curiosos sobre algunas de las tantas banderas que existen en el mundo. Quiero a mi bandera. Antes de empezar te pregunto, ¿ya estás suscrito en mi canal? Espero que sí, y si no, ¿es ahora o después? El estudio de las banderas se llama vexilología. El término proviene del latín vexillum, que significa bandera, y del griego logos, que significa conocimiento. Todas las banderas son rectangulares, salvo algunas excepciones, como la del Vaticano y la de Suiza, que son cuadradas. Una que tiene un diseño único es la de Nepal. Esta tiene un triángulo encima del otro que representan el Himalaya y las dos religiones del país, el hinduismo y el budismo. La bandera de Belice es la única de un país que incluye seres humanos en ella. La bandera de Camboya es la única que incluye un edificio histórico, el Angkor Wat. La bandera paraguaya tiene dos lados, uno del frente y otro del revés. Es la única con esta particularidad en América Latina. La bandera del Reino Unido se la conoce como Union Jack. En esta podemos ver la unión de la bandera de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Wales, Gales, también es parte del Reino Unido, pero su diseño no está en la bandera porque cuando la hicieron, Wales formaba parte de Inglaterra. El mismo diseño lo podemos encontrar en las banderas de Australia, Nueva Zelanda, Niue, Fiji y Tuvalu. La Dannebrog, la bandera danesa, es la bandera más antigua del mundo. Existe desde 1219. El mito cuenta que fue el mismo Dios que se la envió a los daneses para que estos ganaran la batalla de Lindanis, hoy conocida como Tallinn, la capital de Estonia. Y ya que estamos, la bandera de Estonia. Volviendo a la de Dinamarca, en esta podemos ver la cruz escandinava, que sirvió de inspiración para las banderas de Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia. Perteneciendo a Dinamarca, pero siendo autónoma, tenemos Groenlandia, y esta es su bandera. Ahora te voy a mostrar algunas banderas parecidas entre sí. En Centroamérica tenemos la de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Hipólito Bouchard fue un militar, un corsario francés de nacionalidad argentina, que ayudó en la independencia de estos países. Por eso, en homenaje, pusieron los colores de la bandera argentina en las suyas. La Gran Colombia fue un país que después se dividió entre Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Panamá tuvo una bandera distinta. Los otros tres, en cambio, mantuvieron los colores patrios de la composición tricolor creada en 1801 por el general venezolano Francisco de Miranda. La de Colombia se mantuvo sin nada, la de Ecuador con un escudito en el medio y la de Venezuela con estrellitas. Un dato curioso, todas las banderas del mundo fueron mutando y cambiando a través de los años. La de Venezuela tuvo un cambio hace muy poco. Tenía 7 estrellas y en el 2006 Hugo Chávez le agregó una octava. Digo hace muy poco, pero ya pasaron 14 años, como pasa el tiempo. En Europa del Este tenemos las banderas de Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia, Croacia. Todas llevan los colores del paneslavismo, un movimiento político y cultural nacionalista surgido en el siglo XIX. En Medio Oriente se parecen las banderas de Kuwait, Jordania, Palestina, Emiratos Árabes, Sudán. Estas comparten los colores llamados panárabes, que es el rojo, negro, verde y blanco. Se basan en la bandera de la revuelta árabe, que fue cuando se alzaron en contra del dominio otomano en la Primera Guerra Mundial. En África comparten los colores rojo, verde y amarillo las banderas de Etiopía, Benín, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Camerún, República del Congo, Agachate y te la pongo, Mali, Ghana y Senegal. Dos países que tienen en común, además de haberse independizado de Portugal, es que llevan armas en sus banderas. La de Angola, que lleva un machete, y la de Mozambique, un AK-47. Liechtenstein y Haití desarrollaron la misma bandera. Nunca nadie se percató ni se dio cuenta de esto hasta que en las Olimpiadas de 1936 tuvieron que competir y se daban cuenta que tenían la misma bandera. Finalmente Liechtenstein le agregó una corona como para diferenciarla. Ghana es igual a la de Bolivia, pero con un escudo diferente.
Lo mismo pasa con la de Italia, que es igual a la de México, pero una tiene escudo y la otra no. Chad y Rumania son exactamente iguales, solo se diferencian porque la de Chad tiene un tono de azul un poco más oscuro. La de Indonesia y Mónaco también son iguales, solo se diferencian en la proporción, ya que la de Mónaco es un poco más estrecha. La de Polonia es igual a estas, pero invertida en colores. Y hablando de inversiones de colores, tenemos que son iguales al revés la de Costa de Marfil e Irlanda, la de Cuba y Puerto Rico, la de Tailandia y Costa Rica. Una curiosidad es la de Filipinas, que si el país está en guerra, la bandera intercambia el orden de sus colores. Estados Unidos tiene 50 estados, por eso su bandera tiene 50 estrellas, cada una representa un estado. Y hablando de eso, la bandera del estado de Maryland, aunque la belleza sea subjetiva, está considerada como la bandera más fea de todas. Y la más bella, para mí, es la de la actual Sudáfrica. Antes tenían esta, pero en 1994 cambiaron por la actual. ¿Por qué es la que más me gusta? Primero, porque representa el final del apartheid. Y segundo, porque si la ven tiene la letra Y de mi apellido Janowski. Una parecida a esta es la de Vanuatu, en Oceanía. Obviamente también me gusta por sus colores, onda como la de Seychelles o la de Mauricio, que son súper coloridas. Y si de colores hablamos, la mayoría de las banderas incluyen los colores o blanco o azul o rojo. Muy pocas no incluyen esta gama de colores, como por ejemplo la de Jamaica, la de Sri Lanka y te diría la de Mauritania, pero en el 2017 se modificó y le agregaron 2 franjas de color rojo. El violeta es un color en las banderas del mundo que se refleja por su ausencia. Solo podemos encontrarlas en la de Doménica, en el lorito que está violeta, y en la de Nicaragua, que en su escudo es uno de los colores del arco iris. En Japón, la ciudad de Okayama tiene una bandera violeta, aunque bueno, es una ciudad y no un país. Lo mismo en Rusia con la ciudad de Krasnodar, aunque más que violeta es tipo fucsia. La bandera de Arabia Saudí, que tiene una inscripción que dice "No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta", como en árabe se escribe y se lee de derecha a izquierda, la manera de izar la bandera es en ese sentido, completamente al revés de lo que habitualmente conocemos. La bandera de Libia, desde 1977 hasta el 2011, solo era un paño verde. Recién en ese año cambió a la bandera actual. Hay muchas naciones que no son estados, pero tienen banderas como símbolos de sus movimientos independentistas, de su lucha, su resistencia, de su identidad. Algunos ejemplos: la bandera estelada de Cataluña, Icurriña, que es la bandera del País Vasco, Euskadi, la de Galicia, la de la isla de Cerdeña, que es llamada Is Quatro Morus, por los 4 moros de su bandera, y la de la isla de Córcega, que incluye uno solo. En Italia la bandera de Véneto, la de la lucha del pueblo kurdo. En la isla Martinica la bandera oficial es la de Francia. La bandera no oficial es esta de las serpientes. Y también tenemos la bandera del movimiento independentista martinicano. La de los pueblos berebere del norte de África, conocida como Amazigh, la del estado de Amazonas, acá en Sudamérica. Esta es la bandera de la etnia Guna, que habitan al norte de Panamá. Un dato curioso, existe recién desde el año 2010, porque antes de eso, desde el 1925 hasta esa fecha, la bandera era esta. Obviamente fue asociada con la bandera nazi, pero nada tiene que ver con estos ni con sus ideologías. También tenemos la bandera del movimiento de independencia hawaiano, la de los macheteros de Puerto Rico, la bandera maorí, la de los aborígenes australianos, la de los esquimales inuit llamada Nunavut, la del movimiento indio-americano, la de la Federación Iroquesa, otra violeta, la bandera de la tribu Micmac, la de los Comanche, la Huipala de los pueblos originarios, que de hecho la tengo acá colgada, y después otras como la bandera Toncote, Mapuche, Mocoví, Tehuelche, Guaraní, Lule, Toba, Pilaga, Diaguita, Huichi, Rapanui de la isla de Pascua, la Charrúa, entre otras. La bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano en 1812. El sol en esta, y mismo en la de Uruguay, fue diseñada varios años después por el artesano peruano Juan de Dios Rivera Tupac. Él fue quien adoptó el símbolo del Inti, el sol, el dios del sol inca, para crear el diseño.
El sol en la bandera argentina tiene 32 rayos y en la de Uruguay 16. El sol de Inti se lo conoce también como sol de mayo, ya que cuando se proclamó la independencia en 1810, el 25 de mayo, estaba lloviendo y de repente salió el sol. Salió el sol. Bueno pueblo, hemos finalizado y no sigo con más banderas porque si no el video termina el año que viene. Espero les haya gustado, recuerden darle like, compartirlo y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao.